Que estamos de regreso junto a Enrique Nostroza, Seremi de Gobierno. Los saludamos. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Seremi? ¿Cómo está, Priscila? Muchas gracias por la invitación. Lo revisábamos ahí en la nota con la que abrimos este noticiero, Seremi. Usted estuvo con los mineros, cómo ellos se encuentran, especialmente porque entiendo que ellos siguen avanzando en profundidad de la mina y es una cosa tremendamente preocupante. Sí, nosotros nos fuimos a manifestar la preocupación del gobierno. Ayer la Seremi de Minería había bajado ya en 2 ocasiones a conversar con los mineros al fondo del Pique. Ayer concurrí a conversar con ellos, a pedirles que pudieran deponer esta actitud, que se debe, y no tenemos que olvidar, a la actitud irresponsable de un empresario, de una empresa, que no paga los sueldos, no pagó los sueldos del mes de julio, pero además debe cotizaciones previsionales, le retiene los préstamos, las cuotas de los préstamos a los trabajadores y tampoco las paga las cajas de compensación. Por esa razón los trabajadores ayer nos explicaron, llevaron a esta situación extrema. Nosotros le hemos pedido que la depongan, pero lamentablemente ellos quieren tener una solución de parte de un empleador que no se dio oído. La empresa está casi abandonada. Hoy día fuimos con un grupo de la Dirección del Servicio de Salud Arauco y constituimos un equipo de salud las 24 horas para efecto que pueda monitorear el estado de salud de los mineros, en dependencia de la administración de la empresa que está totalmente abandonada. Esto es parte de la irresponsabilidad de empresas y nosotros vamos a acompañar a los mineros en este proceso para poder garantizar el pago de sus obligaciones, pero da cuenta que en el siglo XXI todavía siguen situaciones que claramente son de abuso a los trabajadores y de cierta situación de injusticia que son totalmente inaceptables a esta altura del desarrollo del país. Cuando comenzó esta huelga, Seremi, usted habló que no se descartaba incluso que hubiese un palo blanco detrás de esto. Después de 4 días, ¿ya tienen claridad quién es realmente el dueño de esta empresa? Nos hemos comunicado con un señor de apellido llamado Miguel Hernández, que aparece legalmente como el propietario de la empresa. Esta persona ha declarado a los sindicatos de que él actúa en representación de los antiguos dueños, entre ellos Rodrigo Danús, quien ha dicho, incluso algunos medios de comunicación, que él se ha desprendido de la propiedad. Por eso nosotros le hemos pedido tanto al Ministerio del Trabajo como al Ministerio de Minería que investigue posibles simulaciones en los contratos de traspaso de propiedad, porque claramente no puede haber situaciones que por la vía legal se traten de eludir las responsabilidades que tienen las personas que llegaron en un momento a Conavilagüe a ofrecer un desarrollo productivo, un futuro laboral a 174 personas y hoy día la tienen en esta condición, que lo lleva a tomar medidas extremas, a avanzar a más de 700 metros de profundidad en la mina, poniendo en riesgo su salud. Y nos explicaban por una razón muy simple. Ellos quieren llevar no con solo una respuesta, sino que quieren llevar con el dinero de su sueldo que ganaron durante el mes de junio trabajando en las condiciones que se trabaja en una mina del carbón en Conavilagüe. Por lo tanto, nos parece, si bien no compartimos, les seguimos pidiendo que ellos depongan su actitud, no pongan en riesgo su salud. Nosotros entendemos la situación de preocupación de los mineros y los vamos a acompañar hasta que esta empresa se haga responsable del pago de las obligaciones que tiene para con sus trabajadores. Seremi, hablamos de otros temas, nos vamos ahora a la política. Segundo tiempo del gobierno de la presidenta Bachelet, todavía no se cumplen 2 años de su gestión y ya estamos hablando del segundo tiempo, ahora un tercero, un cuarto. ¿Cómo se ordena toda esta situación? Y le pregunto especialmente por la baja de las encuestas. Todos los gobiernos tienen tiempo. Hay un periodo de instalación del gobierno, un periodo donde la presidenta primero se hizo cargo de un país que pasó de una coalición a otra y por lo tanto tiene que observar la realidad. Luego dejó establecidas ciertas bases en su segundo discurso presidencial. Lo mismo ocurre en la región. Pero luego, claramente también han habido datos que hay que hacerse cargo desde el punto de vista del gobierno. Uno de ellos dice relación con la baja del ciclo económico. Hay que destacar que lamentablemente el precio de la tonelada del cobre está a la baja y por lo tanto cómo se construyó las expectativas del gobierno al inicio del periodo de la presidenta Bachelet, los datos económicos son distintos. Y la presidenta ha actuado en forma totalmente responsable. Ha dicho, mire, tenemos que hacer una pausa, tenemos que conversar, repriorizar y hacernos cargo, como siempre lo ha hecho la presidenta Bachelet, con responsabilidad del desafío de conducir el país. Y eso es lo que se le llamó segundo tiempo, que tuvo primero, a inicios del mes de julio, un consejo de gabinete donde la presidenta le pidió a los ministros poder definir ciertas prioridades. Quisiera particularmente que este ciclo económico bajo no afectara a los sectores más pobres y a los sectores medios. Luego
se citó a este cónclave de la nueva mayoría, donde se pudo, con la coalición de gobierno que sustenta el gobierno, poder tomar medidas que permitan enfrentar este nuevo ciclo, esto es lo que se ha llamado segundo tiempo. Pero en el intertanto la presidenta ha dado claras muestras respecto a que este nuevo tiempo, este ciclo económico bajo, no va a afectar a los sectores medios y los más pobres. Por ejemplo, ha llevado al Parlamento la iniciativa de eliminar la cotización de salud a los pensionados y jubilados que pagan un 5% de salud y que ya fue aprobado el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados el día miércoles recién pasado. Sí. Eso nos parece datos muy relevantes desde el punto de vista de la impronta del gobierno. El gobierno va a seguir pensando, y la presidenta, en las personas, particularmente los más pobres y en los sectores medios. Sí, pero la presidenta no gobierna sola, tiene una coalición por detrás y la nueva mayoría no se ha portado bien. Seremi, la democracia cristiana, por ahí ha sido una de las más polémicas. ¿Cree usted en la real unidad de la nueva mayoría o solamente es un compromiso hasta que termine el gobierno de la presidenta? Yo creo que la nueva mayoría tiene un compromiso, particularmente que fue forjado en los 4 años de oposición, un compromiso que no solamente es un pacto electoral, sino que un pacto programático. Y también lo que se ha dicho, que para poder cumplir con totalidad las promesas que hemos dicho en campaña, tenemos que proyectar la nueva mayoría también en un ciclo más largo y por lo tanto tenemos que ser capaces de ganar elecciones. Yo creo que la nueva mayoría, más allá de las polémicas, que muchas veces hay personas que les gusta la polémica de hacer declaraciones rimbombantes, pero lo que hay es una unidad de la nueva mayoría. Hoy día quisiera dar 2 ejemplos. Uno, el cónclave de la nueva mayoría. El cónclave de la nueva mayoría, gústele a quien le guste, fue un cónclave exitoso. Reunió a todos los parlamentarios de la nueva mayoría, a todos los ministros, a todos los subsecretarios. Lo encabezó la presidenta Bachelet. A esa misma hora, la oposición hacía un cónclave que terminó con cierta polémica, mucho más pequeño. Este dio cuenta de un desafío de futuro del país. Tuvo datos relevantes para toda la población y eso es lo relevante. Y hoy día escuchábamos la nota de TVU respecto al Consejo Ampliado del Partido Radical en la región del Biobío. Los radicales también reafirmaron su compromiso respecto a la nueva mayoría. Hoy día el intendente regional Rodrigo Díaz se reunió junto con el subsecretario de Justicia con la nueva mayoría de la provincia de Biobío, en Los Ángeles. Y también hay un ánimo siempre de crítica constructiva, de aporte, pero particularmente pensando en futuro, que tenemos una responsabilidad con el país, con los ciudadanos de la región del Biobío para poder otorgarle un mejor devenir. Seremi, había un compromiso de gobierno de establecer ciertas reformas, las que ya comenzaron a ser modificadas, sin ir más lejos. Lo que está ocurriendo con la reforma tributaria, ¿es una señal negativa o se gobierna con la encuesta en la mano? Es una señal de responsabilidad y es una señal de realismo. Los gobiernos tienen que hacerse cargo. La reforma tributaria era necesaria, aplicar un principio que aquellos que ganan más paguen más tributos para efecto de poder destinar los gastos sociales. Pero el sistema tributario establecido se dio cuenta en la práctica que había que hacerle ciertas correcciones. Y el gobierno se hizo cargo, con total responsabilidad, y envió un proyecto de ley al Parlamento para efecto de poder, va a enviar un proyecto de ley para efecto de hacerle adecuaciones que hagan más simple la recaudación tributaria, sin dejar de lado este principio que es tan importante, que aquellos que ganan más puedan pagar más, y que por lo tanto el costo del gasto social no se lo lleven los más pobres. Habitualmente se hacía el gasto social, las reformas se pagaban con alzas de IVA. En este gobierno las reformas se están pagando con el aumento de los tributos a aquellas personas que ganan más dinero. Y nos parece que es un principio tributario y de equidad totalmente justificado en Chile. Seremi, antes de finalizar quiero preguntarle por la seguridad ciudadana. Nosotros, todo el país prácticamente ha sido muy conmovido por el episodio de este cajero del Servipack y ha habido críticas respecto de la dureza de las penas, pero también entiendo que hay planificaciones en materia de seguridad ciudadana por parte del gobierno. El gobierno ya envió lo que se llama la agenda corta de delincuencia, que permite endurecer las penas, particularmente aquellos delitos contra la propiedad de las personas. Delitos como el que usted señala. De Pablo Ramírez. Delitos que son totalmente inaceptables, son actos de barbarie, por lo tanto necesitamos tener leyes que permitan que los jueces puedan tener medidas más drásticas. Hay que recordar de que tuvimos que recurrir a la segunda instancia, a la Corte de Apelaciones. El gobierno acompañó ese proceso para efecto de poder lograr que el adulto involucrado pudiera tener prisión preventiva. Y por lo tanto tenemos que modificar las leyes para poder ser más efectivos en la persecución criminal. Yo quiero aportar un dato. El 59% de las personas condenadas cumplen hoy día sus condenas en libertad. Solo un 41% lo hacen con pena efectiva. Y eso, esta agenda corta antidelincuencia que la presidenta Bachelet
ha enviado quiere hacerse cargo para poder modificar esa cifra. Entendemos de que aquellas personas que delinquen en forma reiterada, tienen que cumplir su pena en la cárcel. Esas personas no pueden estar en la calle volviendo a delinquir y por lo tanto bajo esa línea se van a endurecer las penas, pero también se van a tomar otras medidas. Por ejemplo, en los 4 años de gobierno se van a incorporar 6.000 nuevos carabineros y 1.200 funcionarios de la Policía de Investigaciones y se van a generar planes comunales de seguridad ciudadana que ya en la región del Biobío los tenemos vigentes en 8 comunas con una inversión de más de 6.000 millones de pesos. Seremi, se nos acabó el tiempo, le queremos agradecer esta entrevista y esperar también que las iniciativas de la Presidenta como seguridad ciudadana, que yo creo que todos estamos de acuerdo, sean aprobadas en el Congreso también. Nosotros esperamos de que los parlamentarios los parlamentarios de la región del Biobío han demostrado un compromiso con los temas de seguridad ciudadana, han apoyado estos temas y yo espero que esto se traduzca en una aprobación pronta de este proyecto de agenda corta antidelincuencia. Quiero terminar dándole la certeza a los ciudadanos de la región del Biobío de que el gobierno va a estar detrás de ustedes, apoyándolo particularmente a los sectores más pobres, los sectores medios, y en materia de delincuencia vamos a tener mano dura con los delincuentes y por lo tanto vamos a tratar de revertir esta sensación de inseguridad que se produce en la ciudadanía. Buenas noches, Seremi. Muchas gracias.